¿Qué tal amigos y amigas? Continuamos con los análisis de la Copa del Mundo 2026 y ahora toca ese partido de México contra la selección de Corea del Sur. 1-0 ganó la selección azteca, la selección anfitriona, allá en Guadalajara, en un partido entretenido, un partido creo que bastante vistoso, principalmente en el segundo tiempo. Y México, bueno, confirma un par de cosas. Número uno, que está clasificada a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026. México ya está en 16avos de final y lo hizo ya siendo líder de su grupo. Después de ganarle a Sudáfrica y ganarle a Corea del Sur, suma 6 puntos la selección mexicana y ya de una vez firma esa posición en su grupo. Muy bien la selección mexicana y de alguna forma ilusiona el Tri, ¿no? Ilusiona después de 2 partidos. Yo creo que, a ver, no son espectaculares de la selección de México, no vamos a engañar a nadie, pero al menos ha mantenido su valla en cero. Defensivamente creo que es un equipo de alguna forma eficiente y evidentemente ha golpeado cuando tiene que golpear, ha jugado con corazón, con pundonor, no sé, con esa afición que tanto lo ha apoyado en estos 2 primeros partidos y evidentemente veremos cómo se termina de desarrollar este grupo A de la Copa del Mundo, donde también están República Checa, está la selección de Sudáfrica y evidentemente Corea del Sur. Todavía falta definir otras posiciones, ¿verdad? En este grupo y estará evidentemente muy interesante. Antes de seguir, quiero que veamos las estadísticas. Quiero que veamos las estadísticas porque son muy interesantes. El primer aspecto es la posesión de balón. La selección de México 42% de posesión de balón y la selección de Corea del Sur 58%. Esto es muy interesante. Es muy interesante porque Corea del Sur le robó la pelota a México en el primer tiempo. En los últimos 15-20 minutos le robó la posesión de balón. Corea del Sur se defendió con la pelota, la tiraba por aquí, por allá, se la escondió totalmente a México. Y México evidentemente estaba incómodo porque México está hecho para tener la pelota realmente. Es un equipo que, a ver, necesita como ese protagonismo y esto es hasta una cuestión histórica para la selección mexicana, pero Corea del Sur muy bien en ese sentido, quitándole la pelota, defendiéndose con el balón, más allá de que no haya generado tantas ocasiones, tanto peligro en el primer tiempo, donde sí ocasionó peligro fue en los últimos minutos del partido, pero ya cuando México iba ganando y la presión era máxima para Corea del Sur en cuanto a buscar ese empate. Ese es un aspecto muy interesante del partido. Porque que Corea del Sur le quite la pelota en México, en su casa, ya eso es llamativo. De una selección que tiene criterio, ¿verdad? Una selección bien trabajada como esta de Corea del Sur. Ocasiones claras de gol. Estos son remates a marco, remates por fuera, remates al tubo, cierres defensivos milagrosos en la línea. Aquí entran todo ese tipo de jugadas clarísimas de gol. Un remate de 30, 40 metros a las manos del portero no entra en esa estadística. México tuvo 5 ocasiones claras de gol. 5 ocasiones claras de gol y la selección de Corea del Sur tuvo 3. El detalle con Corea del Sur es que esas 3 prácticamente fueron en el segundo tiempo, ¿verdad? Donde tenía esa presión, tenía que ir al frente a buscar ese resultado positivo. Muy parejito en esto, ¿verdad? No es como que México haya sido ampliamente superior que Corea del Sur ni viceversa, pero es interesante la estadística. 5 México, 3 Corea del Sur y las tapadas, que este es un detalle que quise agregar, un detalle importantísimo en el partido, que México tuvo 2 tapadas y la selección de Corea del Sur 3. En este caso, creo que los porteros fueron clave en este partido. Creo que el partido se decide más allá de lo táctico, lo estratégico, lo que hayan pensado los entrenadores. El partido se termina decidiendo por un error del guardameta de Corea del Sur y por los aciertos del guardameta de México. Errores de Seung Yu, el guardameta de Corea del Sur, y aciertos de Rangel, el guardameta de la selección mexicana, porque el gol de México, el gol de Luis Romo, viene por esta vía, por un error, una mala comunicación, una mala salida, deja la pelota viva en el área y Romo nada más la tuvo que empujar. De ahí viene la anotación de México y un México que le estaba costando también el partido. No era claro en ofensiva y evidentemente esto fue un favorzote. No te puedes equivocar así en una Copa del Mundo. O sea, como decimos los ticos aquí popularmente, manda huevo que se haya equivocado de esta forma y le haya prácticamente regalado un gol a México, que ahorita vale los 3 puntos para la selección azteca. Y ahora Corea del Sur tiene que ver, tiene que ganarle a la selección de Sudáfrica, que en el papel no parece tan complicado porque Sudáfrica es una selección yo creo que limitada.
en comparación a esta Corea del Sur que creo que sí tiene criterio, pero ahora tendrá que ir a ganar para luego ver qué pasa en cuanto a para conseguir, mejor dicho, ese segundo lugar. Vamos a ver las alineaciones. Quiero que veamos las alineaciones del partido porque tenemos aspectos muy interesantes y ahí las tenemos en pantalla. Como decía, alineación de México, Rangel, figura total, una doble tapada en los últimos minutos de partido, extraordinario. Yo creo que ahí todos los mexicanos se tomaron el corazón, se agarraron el corazón ante esa jugada tan peligrosa que ese era el 1-1 en el partido. Ese era el 1-1 en el partido en los últimos minutos, en los últimos suspiros, y Rangel fue el gran héroe y evidentemente la gran figura, diría yo, del partido para la selección mexicana. Los centrales, Edson Álvarez y Vázquez, recordando que César Montes fue expulsado en el partido contra Sudáfrica, entonces no estaba para este compromiso. Sánchez, Gallardo por las bandas, vamos a repasarlo muy rápido y luego damos pinceladas tácticas o clave del partido. Lira, Gutiérrez, Brian Gutiérrez, Romo en el medio campo, el Piojo Alvarado por la derecha y Quiñones por la banda izquierda, Raúl Jiménez delantero. Esa es la alineación de México. De Corea del Sur vemos que es una línea de 3, son 3-4-3 prácticamente. Seung-Gyu, el guardameta, Kim Min-jae, el futbolista del Bayern Múnich como central, Hugh Lee por la derecha, Beom Lee por la derecha, Hugh Lee por la izquierda, Seol el carrilero izquierdo, Kim Wang el carrilero derecho, Inbeom en el medio campo junto a Pike. Estos fueron los dos volantes de la selección de Corea del Sur. Sung Lee el dorsal 10 de esta selección, Kang In Lee el futbolista del Paris Saint Germain y Hyun Min Song. Este es el 11 de las dos selecciones y detalles interesantes. Claves del partido. Bueno, número 1, lo que ya mencioné, que la selección el portero de la selección de Corea se equivocó y eso abre el partido. El gol al final es el táctico del fútbol y evidentemente hace que un equipo tenga que ir por el partido a presionar y el otro que sea un poquito más equilibrado ya con la ventaja y buscar cómo hacer daño en contragolpes. Eso número 1. Número 2, que creo que México defensivamente es un equipo eficiente. Creo que México hace bien las cosas defensivamente. O sea, no es casualidad que contra Sudáfrica no recibiera gol y prácticamente ninguna ocasión de peligro en contra. Y ahora contra esta selección de Corea del Sur que tiene mucho criterio, repito, bueno, permitió pocas realmente ocasiones claras de gol. Creo que México se comporta bien defensivamente y una de las claves es justamente ese trabajo que hace el Piojo Alvarado, que lo vemos ahí en la pantalla por la derecha y ahí tiene la flechita. Prácticamente México, cuando no tenía la pelota, cuando la tenía Corea del Sur, México armaba línea de 5 sin ningún miramiento, sin ningún problema, línea de 5-5-4-1 y esperemos a contener. Sánchez se convertía como una especie de stopper que siempre iba a buscar justamente a Song Lee, al dorsal 10 de la selección de Corea del Sur, y muy ordenados, como muchas parejitas en el campo, y uno de ellos era Alvarado, que siempre estaba emparejado con Seol, el carrilero izquierdo de la selección de Corea del Sur. Que por cierto, muchas críticas a Roberto Alvarado porque ofensivamente quizás no es el jugador más agradable para el aficionado, o sea, no es el más desequilibrante ni mucho menos, pero por este sacrificio defensivo que hace mayúsculo es que el Vasco Aguirre sigue optando por él y es muy importante en este sentido para la selección mexicana. Bueno, Quiñones, lo que ya vimos en el partido de Sudáfrica, que siempre agarraba al centro, ¿verdad? Es como un extremo, pero siempre tiene esa tendencia a ir hacia el centro para dejarle justamente la banda a Gallardo, como lo vemos ahí en pantalla en cuanto a las flechitas. Y de Corea del Sur, interesante los detalles, es un equipo que le gusta tener la posesión de balón, como vimos en las estadísticas. Kang In Lee es un futbolista que está suelto por todo el campo, retrocede su posición, ayuda en salida, ayuda a tener la pelota, a controlar los tiempos. Es el jugador más importante de esta selección de Corea del Sur, aunque en el segundo tiempo quizás se perdió un poquito, ¿verdad? Quizás se necesitó más para que la selección asiática pudiera empatar el partido. Lee Song y Song, como vemos ahí con las flechitas, tiene algo esta selección. Tiene mucho la pelota, te marea a veces como que no sé, como que entra ahí como un letargo de que tienen la pelota y tocan y después eso provoca como que haya desconcentraciones, porque de un pronto a otro
mandan un pelotazo a las espaldas. Eso es la selección de Corea del Sur. Te mantiene la pelota, te está ahí llevando al suave, como decimos popularmente, y después te manda una pelota larga a las espaldas para hacer daño. Heung-min Son no se cansó de correr hacia las espaldas. Son también, cuando no iba a recoger atrás, iba a las espaldas. Y entonces los carrileros también hacían diagonales. Entonces es un equipo muy peligroso en cuanto a eso, pero yo creo que México lo leyó bien. Creo que lo leyó bastante bien el Vasco Aguirre y le dio resultados. Y en conclusión del partido, ya para ir finalizando, creo que México no es una selección espectacular. No nos engañemos, México no es un equipo que te produce y te ahoga. No es eso. Es un equipo que defensivamente está siendo eficiente y las ocasiones de gol que ha tenido las concreta. Hoy gana, por ejemplo, por un horror de la defensa de la selección coreana en este caso. El otro día contra Sudáfrica, pero es que Sudáfrica es una selección muy floja, pero también errores en salida de la selección africana en ese momento. Entonces, no sé, México gana su grupo, son 6 puntos, pero no sé, no convence. Pero bueno, tampoco hay que convencer mucho, ¿verdad? En una Copa del Mundo es ganar y punto. Eso es lo que necesita la selección mexicana, pero hay detallitos que sí puede ir mejorando mucho. Por ejemplo, el medio campo quizás no tuvo su mejor partido. Me refiero al propio Romo que al final termina anotando, el propio Brian Gutiérrez, Eric Lira. No fue un partido magistral de ellos en el medio campo como quizás sí lo ha tenido en otro momento. Entonces hay muchas cosas que mejorar en esta selección mexicana. Y bueno, y Corea del Sur, evidentemente, a ganar su próximo partido contra Sudáfrica para meterse entre los clasificados de este grupo A, que ha estado muy bonito, ha estado muy interesante todo el análisis que hemos hecho en todos estos días de Copa del Mundo 2026. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en X, en TikTok, evidentemente, y aquí en YouTube, darle me gusta, comentar, compartir con todos sus amigos y evidentemente suscribirse para que no se pierdan, pero ningún video de esta Copa del Mundo 2026.